Imagina dedicar más de 30 años de tu vida a una sola idea. No a una persona, ni a una promesa, sino a una imagen que aparece una noche en un sueño y se niega a desaparecer. Imagina ver ese mundo una y otra vez en tu mente, mientras el resto del mundo te dice que es imposible, que es demasiado caro, demasiado arriesgado, demasiado ambicioso. Y aún así, seguir adelante. Esta no es solo la historia de una película, es la historia de un hombre que decidió no soltar su visión, incluso cuando hacerlo casi le cuesta su carrera, sus relaciones y su propia salud. Un hombre que fue llamado tirano, loco, obsesivo. Un hombre que, en más de una ocasión, estuvo a un solo paso de arruinarse por completo. Mucho antes de que el mundo escuchara el nombre Avatar, antes incluso de Titanic, James Cameron ya estaba escapando de la realidad. No porque no pudiera enfrentarla, sino porque la sentía demasiado frágil. De niño, mientras el planeta se sacudía con guerras, asesinatos y protestas, él encontraba refugio en la ciencia ficción y en la naturaleza. Bosques, ríos, criaturas imaginarias, vida en equilibrio, vida que podía perderse. A los 19 años tuvo un sueño, un bosque que brillaba en la oscuridad, seres que respiraban al ritmo del planeta, un mundo tan vivo que parecía consciente. Cuando despertó, no lo olvidó. Lo dibujó, lo guardó, y sin saberlo, también se encadenó a él. Durante décadas, James Cameron conquistó Hollywood, rompió récords, ganó premios, hizo historia. Pero mientras todos celebraban sus éxitos, él seguía mirando hacia el mismo lugar, ese mundo que aún no existía, ese mundo que la tecnología todavía no podía crear, ese mundo que se negaba a esperar. Hoy vamos a entrar en la mente de un creador consumido por su obra. Vamos a recorrer el camino entre la obsesión y la genialidad. Y vamos a preguntarnos algo esencial. ¿Hasta dónde vale la pena llegar por un sueño? Cuando ese sueño amenaza con devorarte por completo. 16.9b. Du tukte. Mot bai hoc no. Va chuyen Joan Mot sang fan tiep theo. James Cameron no creció en un mundo tranquilo. Mientras muchos niños recuerdan su infancia como un refugio, la suya estuvo marcada por una sensación constante de amenaza. Los años 60 no eran una época amable para soñar sin miedo. Había guerras transmitidas por televisión, líderes asesinados, ciudades ardiendo en protestas, y una humanidad que parecía avanzar, pero también perderse. Y sin embargo, Cameron no se encerró. Hizo exactamente lo contrario. Mientras veía películas de ciencia ficción y leía novelas sobre otros planetas, pasaba horas caminando por bosques, explorando ríos, observando insectos, plantas, animales. No lo hacía como un simple pasatiempo. Lo hacía con atención casi científica, como si intuyera que allí había algo importante. La naturaleza no era solo un escenario bonito, era un sistema vivo, frágil, perfectamente equilibrado y fácil de destruir. Esa dualidad marcó su imaginación para siempre. Por un lado, el futuro tecnológico, las máquinas, el espacio, la guerra. Por otro, la vida orgánica, silenciosa, que no grita, pero resiste. Desde muy joven, Cameron empezó a mezclar ambos mundos en dibujos, historias y pequeños proyectos que tardaba semanas en terminar. No porque fuera lento, sino porque nunca sabía cuándo algo estaba lo suficientemente bien. Ahí aparece su mayor virtud y su mayor problema, el perfeccionismo. No era el tipo de niño que terminaba un dibujo y pasaba al siguiente. Volvía una y otra vez al mismo trazo, al mismo detalle, corrigiendo, ajustando, buscando una versión que solo existía en su cabeza. Muchos ven eso como talento, otros como obsesión. En su caso era ambas cosas. Con los años, esas primeras inquietudes se transformaron en una idea muy clara, aunque todavía invisible. El verdadero conflicto no estaba entre humanos y alienígenas, sino entre el progreso y sus consecuencias, entre conquistar y comprender, entre ganar y destruir. Y aquí aparece una primera lección, sencilla pero poderosa. Las grandes historias no nacen de la nada, nacen de miedos reales, de preguntas incómodas, de cosas que nos impactan cuando todavía estamos aprendiendo a entender el mundo. Cameron no inventó Pandora para escapar de la realidad. La inventó porque la realidad le preocupaba demasiado. Pero aún no lo sabía.
Todavía no entendía que esas imágenes, esas ideas, ese malestar silencioso, iban a perseguirlo durante toda su vida. Todo seguía disperso, fragmentado. Hasta que una noche, a los 19 años, algo cambió. Una imagen apareció en su mente, y ya no lo dejaría ir. 16-9 Vidu Tukte, Mot Bai Hok No, Bachuyen Joan Mot Sang Fan Tiep Teo. A los 19 años, James Cameron no estaba buscando una revelación. No estaba meditando, ni intentando encontrarse a sí mismo. Simplemente dormía, y sin embargo, esa noche soñó algo distinto. Soñó con un bosque que no necesitaba sol para existir. Los árboles brillaban como fibras ópticas. El suelo respondía a cada paso con destellos de luz. Criaturas surgían entre la vegetación, se elevaban en el aire y desaparecían con una naturalidad inquietante. Todo estaba vivo, todo parecía conectado. Cuando despertó, no sintió euforia, sintió urgencia. Antes de que el mundo real borrara esa imagen, se sentó a dibujar. No uno ni dos bocetos, sino páginas enteras. Árboles, animales, texturas, movimientos. Cada detalle importaba porque temía perderlo para siempre. Ese gesto lo dice todo. La mayoría de nosotros despierta de un sueño extraño y, con el paso de las horas, lo olvida. Cameron hizo lo contrario. Decidió conservarlo. No como una anécdota, sino como una promesa silenciosa. Durante años, ese dibujo lo acompañó. No siempre en primer plano, pero siempre presente. Mientras hacía películas de acción, mientras rompía récords, mientras Hollywood lo celebraba, esa imagen seguía allí, esperando. Como una pregunta sin responder. Aquí hay algo importante que entender. Ese sueño no fue el origen de Avatar en un sentido técnico. No era un guión, no era una historia completa, era algo más profundo, una sensación. La sensación de estar dentro de un mundo que no gira alrededor del ser humano, sino que lo observa. Muchos artistas hablan de ideas que los eligen. No son ideas prácticas, ni rentables, ni oportunas. Son ideas que regresan una y otra vez, incluso cuando intentas ignorarlas. Eso fue Pandora para Cameron. Y aquí aparece una segunda lección. Simple, pero incómoda. Si una idea vuelve constantemente, no es casualidad. Tal vez no esté lista, tal vez tú no lo estés. Pero ignorarla suele ser más costoso que enfrentarla. Cameron no abandonó ese mundo porque aún no podía hacerlo realidad. Lo dejó dormir, sabiendo, aunque no lo admitiera, que algún día tendría que volver a él. Y mientras tanto, siguió creando, aprendiendo, empujando los límites de lo posible. Casi como si toda su carrera fuera una preparación inconsciente. Pero ese tipo de obsesiones no vienen solas. Tarde o temprano, exigen algo a cambio. Y en el caso de James Cameron, el precio empezó a revelarse cuando el éxito llamó a su puerta, y él decidió no soltar el control. 16.9 Vidu Tukte, Mot Bai Hok No, Bachuyen, Joan Mot Sang Fan Tiep Teo. El éxito llegó antes de que James Cameron estuviera preparado para soltar nada. Muy joven, empezó a ganar batallas que muchos directores solo sueñan con pelear una vez en la vida. The Terminator lo puso en el mapa. Aliens confirmó que no era casualidad, y cada nuevo proyecto era más grande, más complejo, más exigente que el anterior. Desde fuera parecía una historia perfecta. Desde dentro, era otra cosa. Cameron no celebraba sus victorias como los demás. Para él, cada logro era solo una prueba de que podía exigir aún más. Más control, más precisión, más sacrificio. En los rodajes empezó a notarse con claridad. Si algo no salía como él lo imaginaba, se repetía. 1 vez, 10 veces, 20 veces. No importaba el cansancio, el presupuesto o el clima. Lo único que importaba era alcanzar esa versión ideal que existía solo en su cabeza. Muchos actores y técnicos lo recuerdan como una experiencia extrema. Gritos. Tensión constante. La sensación de que nunca era suficiente. No porque fueran incompetentes, sino porque Cameron no negociaba con el casi. Para algunos, eso era intolerable. Para otros, una escuela brutal que los obligaba a dar lo mejor de sí. Ahí está la contradicción que define esta etapa de su vida. El mismo perfeccionismo que elevaba sus películas. También erosionaba a las personas que las hacían posibles. Un ejemplo claro fue The Abyss. Una película ambiciosa, rodada en condiciones físicas agotadoras,
con escenas submarinas que nadie había intentado antes. El rodaje se alargó, el presupuesto se disparó y los conflictos fueron constantes. Cuando la película se estrenó, no fue el desastre que algunos esperaban, pero tampoco el triunfo rotundo que justificara todo ese sufrimiento. Por primera vez, Hollywood empezó a preguntarse si Cameron estaba cruzando una línea peligrosa. Y por primera vez, él sintió que su obsesión podía costarle más que dinero o prestigio. Aquí hay una lección incómoda pero necesaria. La excelencia tiene un precio. Pero cuando ese precio siempre lo pagan los demás, el éxito se vuelve frágil. El control absoluto puede producir grandes resultados, hasta que se convierte en un enemigo silencioso. Aún así, Cameron no cambió. No todavía. Porque en su mente, The Abyss no fue un error, fue un ensayo, una prueba técnica, un paso más hacia ese mundo que seguía esperando en silencio. Y mientras Hollywood dudaba, mientras su reputación se volvía cada vez más extrema, Cameron ya estaba mirando más lejos. Estaba empezando a entender que la historia que quería contar, esa historia nacida de un sueño, no solo necesitaba valentía, necesitaba algo que aún no existía. 16-9 Vidu Tukte, Mot Bai Hok No. Va Chuyen Joan Mot Sang Fan Tiep Teo. Con el paso del tiempo, aquella imagen del bosque luminoso dejó de ser solo un recuerdo. Empezó a tomar forma. A mediados de los años 90, James Cameron se sentó a escribir. No un guión tradicional, sino algo más íntimo y ambicioso. Un tratamiento de casi 80 páginas. Allí estaba todo. Un futuro contaminado. Una corporación dispuesta a conquistar un mundo ajeno. Un hombre roto que recupera su cuerpo al habitar otro. Y en el centro, un planeta vivo que no se deja someter sin luchar. Lo llamó Avatar. Sobre el papel, la historia no parecía revolucionaria. De hecho, con el tiempo muchos la resumirían de forma cruel. Pocahontas en el espacio. Un forastero llega, se enamora, cambia de bando y defiende a un pueblo indígena. Nada que el cine no hubiera contado antes. Y eso no era un error. Era una decisión. Cameron entendía algo que muchos creadores olvidan cuando se obsesionan con ser originales. Cuanto más radical es la forma, más humano y reconocible debe ser el fondo. Si iba a pedirle al público que creyera en criaturas azules, selvas bioluminiscentes y un mundo completamente digital, necesitaba una emoción simple, directa, universal. Pertenecer. Elegir quién eres. Decidir de qué lado estás cuando todo se derrumba. Jake Sully, un exmarín sin rumbo, atrapado en un cuerpo que ya no responde, no era un héroe clásico. Era un hombre vacío. Y Cameron sabía que el espectador podía reconocerse en eso. No en la épica, sino en la pérdida. No en la guerra, sino en la posibilidad de empezar de nuevo. Aquí aparece una lección clave para cualquier narrador. Las historias que perduran no siempre son las más complejas. Son las que permiten al espectador entrar sin esfuerzo y quedarse por emoción. La originalidad no está en inventarlo todo, sino en hacer que lo conocido se sienta vivo otra vez. Pero había un problema enorme. Cameron podía ver Pandora con absoluta claridad en su mente. Sabía cómo respiraba, cómo brillaba, cómo se movía. Sabía cómo debían expresarse sus habitantes, cómo una mirada debía decir más que 1000 palabras. Y el mundo real todavía no podía hacerlo. No importaba cuán poderoso fuera su nombre, ni cuántos éxitos acumulara. La tecnología simplemente no estaba lista. Los rostros digitales no transmitían emoción. Los ojos estaban muertos. El alma no llegaba a la pantalla. Así que Cameron hizo algo que pocos en su posición se atreverían a hacer. Guardó el proyecto. No porque dudara de él, sino porque se negó a hacerlo mal. Y esa decisión, silenciosa y dolorosa, marcaría el inicio de la espera más larga de su carrera. 16. Nado Vidu Tuk Te, Mot Bai Hok No, Bachuyen Joan Mot Sang Fan Tiep Teo. Esperar no fue fácil. Para alguien como James Cameron, esperar se sentía casi como rendirse. Durante años, vio cómo la tecnología avanzaba, pero no lo suficiente. Los efectos digitales podían crear monstruos, explosiones, dinosaurios, pero no podían crear miradas, no podían transmitir emoción real. Y para Cameron, sin eso, Avatar no tenía sentido. Él no quería personajes espectaculares, quería personajes vivos. A finales de los 90, el cine empezó a llenarse de criaturas generadas por computadora. Algunas impresionaban, otras inquietaban,
Había algo extraño en esos rostros. Se movían, hablaban, pero no sentían. Ese fenómeno tenía un nombre, aunque muchos aún no lo conocían. El Valle Inquietante. Cuanto más se parecía algo a un ser humano, más notábamos lo que le faltaba. Cameron lo veía con claridad. Si los Na'vi no podían expresar tristeza, amor, rabia o duda como una persona real, el público jamás conectaría con ellos. No importaba cuán hermoso fuera Pandora si sus habitantes parecían vacíos. Así que tomó una decisión radical. En lugar de forzar la tecnología, decidió ayudar a crearla. Mientras Avatar esperaba en un cajón, Cameron dirigió documentales, exploró el 3D, experimentó con cámaras nuevas. No eran desvíos, eran entrenamientos. Cada proyecto le permitía probar sistemas, cometer errores, entender hasta dónde podía llegar y dónde aún no. El punto de inflexión llegó cuando vio algo distinto en la pantalla. Primero fue Gollum, en El Señor de los Anillos. No era perfecto, pero por primera vez un ser digital parecía tener conflicto interno, dolor, contradicción. Más tarde, películas como The Polar Express mostraron avances en captura de movimiento, aunque también dejaron claro lo difícil que era cruzar esa frontera. Cameron entendió el mensaje. El camino existía, pero todavía era inestable, y él no estaba dispuesto a construir su obra más personal sobre una base frágil. Aquí aparece una lección silenciosa, pero poderosa. No todo fracaso es una señal para abandonar. A veces es una señal para prepararse mejor. En un mundo obsesionado con la velocidad, saber esperar puede ser el acto más valiente. Finalmente, a comienzos de los años 2000, Cameron sintió algo distinto. No certeza absoluta, pero sí una intuición clara. Por primera vez, la tecnología estaba empezando a alcanzarlo. Y cuando eso ocurrió, no dudó. Después de más de una década de espera, estaba listo para volver a tocar esa puerta. La pregunta ya no era si haría Avatar. La pregunta era cuánto estaba dispuesto a arriesgar para hacerlo realidad. 16, 9 V Du. Tukte, Mot Bai Hok No. Va Chuyen, Joan Mot Sang Fan Tiep Teo. Cuando James Cameron volvió a hablar de Avatar, no lo hizo con timidez. Lo hizo como alguien que ha esperado demasiado tiempo. A comienzos de los años 2000, llegó a los estudios con dos proyectos bajo el brazo. Uno era más seguro, más comprensible, más normal para Hollywood. El otro era Avatar, caro, riesgoso, extraño y para muchos ejecutivos innecesario. La reacción fue previsible. Les gustaba la ambición, pero no el mensaje. Les fascinaba el espectáculo, pero no la ecología. Querían acción, no reflexión. Querían controlar el riesgo. Cameron escuchó todo eso en silencio. Y luego dijo algo que solo alguien con su historial podía permitirse decir, que no estaba interesado en hacer la película más cómoda, sino la película que sentía necesaria. Las reuniones se alargaron durante semanas. Se habló de presupuestos imposibles, de retrasos constantes, de la fama de Cameron como director inflexible. Algunos dudaban si estaban más locos por dejarlo hacerla, o si él estaba más loco por insistir. Al final, llegó el compromiso. Antes de invertirlo todo, el estudio quería ver una prueba, algo concreto. Algo que demostrara que esa criatura azul podía emocionar como un ser humano. Le dieron una cantidad limitada de dinero y una condición clara: convencerlos con imágenes. Cameron aceptó sin dudar. Se encerró con un pequeño equipo técnico y trabajó como si su carrera dependiera de ello. Porque, en el fondo, así era. Esa prueba no solo tenía que mostrar tecnología, tenía que demostrar alma. Cuando los ejecutivos finalmente vieron el material, el ambiente cambió. No era perfecto, pero había algo distinto, una mirada, una presencia, una emoción difícil de explicar. Avatar recibió luz verde. Aquí hay una lección importante, especialmente para quienes crean algo nuevo. Las ideas grandes rara vez se aprueban de inmediato. Necesitan pruebas, necesitan paciencia, y a veces necesitan que alguien esté dispuesto a arriesgar su reputación para defenderlas. Con el proyecto aprobado, James Cameron consiguió algo casi impensable en Hollywood. Tiempo, años para planificar, años para construir. Años para equivocarse antes de rodar una sola escena definitiva. Pero ese regalo tenía un precio. Las expectativas eran enormes. El presupuesto crecía, la presión también. Y ahora que la máquina estaba en marcha, ya no había vuelta atrás. Porque lo más difícil
No era convencer a los estudios. Lo más difícil estaba a punto de comenzar. Convertir un mundo inexistente en una realidad emocional. Y pedirles a actores de carne y hueso que creyeran en él antes que nadie. 16.9 Vi du tukte, mot bai hok no. Va chuyen joan mot sang fan tiep teo. Convencer a un estudio era solo el primer obstáculo. Convencer a las personas sería mucho más difícil. Cuando llegó el momento del casting, James Cameron tomó otra decisión polémica. No quería grandes estrellas. No quería rostros que el público reconociera de inmediato. Quería actores que pudieran desaparecer dentro de Pandora sin arrastrar su fama detrás. Para el estudio, aquello era una locura. El presupuesto era enorme. El riesgo, absoluto. Necesitaban nombres conocidos que dieran seguridad. Cameron, en cambio, recordaba algo muy simple. Antes de Titanic, Leonardo DiCaprio tampoco era una garantía. La búsqueda fue larga y frustrante. Algunos actores famosos rechazaron el proyecto. Otros lo escucharon con interés, pero dudaron al comprender lo que implicaba. Meses actuando en trajes llenos de sensores, escenarios vacíos, criaturas que solo existirían años después en una computadora. Finalmente, Cameron encontró lo que buscaba. Sam Worthington no era una estrella. Estaba lejos de serlo. Tenía hambre, disciplina y una vulnerabilidad que encajaba perfectamente con Jake Sully. Zoe Saldaña aportó algo distinto. Control corporal, intuición física, la capacidad de expresar emociones intensas, incluso sin maquillaje ni decorados. Pero el verdadero desafío no era elegirlos, era prepararlos. Antes de rodar una sola escena, el elenco pasó por entrenamientos físicos, combate, manejo de armas, aprendizaje de un idioma inexistente. Y no solo eso, Cameron los llevó a la selva. Quería que caminaran juntos, que se movieran como un grupo, que entendieran el concepto de tribu. No estaba formando actores, estaba formando habitantes de otro mundo. Aquí hay una lección que suele pasar desapercibida. Las grandes interpretaciones no nacen solo del talento, nacen del contexto, del tiempo compartido, de la experiencia vivida antes de que la cámara se encienda. Cuando el rodaje comenzó, muchos entendieron por qué tantos actores habían rechazado el proyecto. No había decorados espectaculares, no había criaturas reales, solo un espacio gris, cámaras, sensores, y la exigencia constante de imaginarlo todo. Actuar en Avatar era actuar en el vacío, y hacerlo bajo la mirada de un director que no aceptaba medias tintas. Aún así, algo inesperado ocurrió. Cameron, conocido por su dureza, empezó a cambiar. No del todo, pero lo suficiente. Había aprendido, en proyectos anteriores, que el control absoluto no siempre producía mejores resultados. Escuchaba más, explicaba más, exigía igual, pero con otro tono. El rodaje fue largo, intenso, agotador. Y cuando finalmente terminó, muchos pensaron que lo peor había pasado. No sabían que para James Cameron, la verdadera película apenas estaba empezando. Porque si crear Pandora había sido difícil, perfeccionarla, cuadro por cuadro, estaba a punto de convertirse en su prueba más dura. 16.9 Vi du tukte, mot bai hok no, va chuyen joan mot sang fan tiep teo. Cuando se apagaron las cámaras, nadie respiró aliviado, al menos no James Cameron. Para muchos directores, el final del rodaje es una liberación. Para él, era el comienzo del verdadero trabajo. Durante meses, que pronto se convirtieron en años, Cameron se encerró en salas oscuras junto a cientos de artistas digitales. Cada escena pasaba por sus ojos una y otra vez. No buscaba errores evidentes. Buscaba imperfecciones invisibles para casi todos. Un gesto que duraba una fracción de segundo. Una mirada que no transmitía lo suficiente. Un parpadeo mal sincronizado. Había planos que tomaban semanas en completarse, y que él pedía rehacer por un detalle mínimo. No por capricho, sino porque sentía que, si el público notaba algo extraño, aunque no supiera explicarlo, la ilusión se rompería. Los equipos de efectos visuales trabajaban bajo una presión constante. Sabían que cada píxel podía ser cuestionado, pero también sabían algo más. Estaban participando en algo que nunca se había hecho antes. Hubo un momento clave. Un plano sencillo en apariencia. Neytiri llorando. Nada de explosiones. Nada de espectáculo. Solo emoción. Cuando Cameron lo vio terminado, guardó silencio durante unos segundos. Luego dijo una frase que el equipo nunca olvidó. Ahora,
Esto es cine. Ese instante justificó meses de agotamiento, porque por primera vez, Pandora no solo se veía real, se sentía real. Aquí surge una lección difícil de aceptar. La excelencia verdadera no se alcanza rápido. Requiere repetir, corregir, volver atrás, incluso cuando todos quieren avanzar. Pero también exige saber reconocer cuando algo ya funciona. Cameron rara vez se permitía ese momento. Y el precio empezó a notarse. Dormía poco. Trabajaba más de 15 horas al día. A veces ni siquiera regresaba a casa. Se quedaba dormido en el estudio y volvía a empezar. Su cuerpo se agotaba, pero su mente seguía empujando. Mientras tanto, fuera de esas salas oscuras, el mundo comenzaban a hablar de Avatar, algunos con entusiasmo, muchos con desconfianza. Demasiado CGI, demasiado larga, demasiado rara. Cameron ya había vivido eso antes, con Titanic. Sabía que el ruido previo al estreno no significaba nada, pero aún así, cuando el calendario avanzó y la fecha de estreno se acercó, sintió algo nuevo. No miedo al fracaso económico, sino una duda más íntima. ¿Y si el público no sentía lo mismo que él había sentido durante todos esos años? Con esa pregunta en mente, hizo lo impensable una vez más. Volvió a la sala de edición, cortó escenas, ajustó ritmos, afinó detalles hasta el último momento posible, porque si Avatar iba a caer, al menos debía hacerlo siendo exactamente la película que él había soñado. Y entonces, finalmente, llegó el día. El momento en que Pandora dejaría de ser solo su obsesión, para enfrentarse al mundo real. 16-9 Vidu Tukte, Mot Bai Hok No. Va Chuyen Joan, Muot Sang, Fantiep Teo. El estreno no fue una explosión inmediata de euforia. Fue algo más silencioso. Y más poderoso. Las primeras proyecciones terminaron y la gente salía de la sala sin hablar demasiado. No porque estuvieran decepcionados, sino porque necesitaban unos segundos para volver, para recordar dónde estaban, para aceptar que, durante casi 3 horas, habían vivido en otro lugar. Eso era lo que Cameron quería, no aplausos instantáneos. Inmersión. Poco a poco, algo empezó a cambiar. Las entradas se agotaban, las funciones se llenaban de nuevo. La gente volvía a verla, no una, sino 2 y 3 veces. No para entender la historia, que era sencilla, sino para sentir Pandora otra vez. Avatar no solo fue un éxito de taquilla, fue una experiencia compartida. Transformó la forma en que el público percibía el cine en 3D, obligó a las salas a modernizarse y demostró que una historia con mensaje ecológico, sin grandes estrellas y ambientada en un mundo completamente digital, podía conectar con millones de personas. James Cameron había vuelto a romper un récord. Había superado incluso a Titanic. Pero, fiel a su naturaleza, no celebró como se esperaba. Para él, el triunfo no estaba en los números. Estaba en haber sido fiel a esa imagen que lo acompañaba desde los 19 años. Aquí aparece la última lección de esta parte del viaje. El éxito verdadero no siempre se siente como una victoria ruidosa. A veces, se siente como alivio. Como la paz de saber que no traicionaste aquello que te impulsó a empezar. Sin embargo, cuando el mundo aún celebraba, Cameron ya estaba inquieto. Porque Pandora no era una historia cerrada, era un mundo. Y los mundos, cuando se crean de verdad, piden ser explorados más allá del primer viaje. Así, mientras Hollywood se preguntaba si Avatar había sido un milagro irrepetible, James Cameron volvía a hacer lo que siempre había hecho. Mirar más lejos, imaginar más profundo, y prepararse para regresar a Pandora, aunque eso significara empezar otra vez desde cero. 16-9 Vidu Tukte, Mot Bai Hok No. Va Chuyen Joan, Muot Sang Fantiep Teo. El problema de crear un mundo tan grande es que nunca te deja en paz. Aunque lo cierres, aunque lo completes, siempre parece pedir algo más. Después del éxito de Avatar, James Cameron anunció lo impensable, no una secuela, sino varias. No como una franquicia improvisada, sino como una historia larga, planificada, que se extendería durante años. Para muchos, sonaba a locura. Para él, era simplemente coherente. Pero el camino de regreso a Pandora no fue sencillo. Aparecieron demandas, acusaciones de plagio, comparaciones inevitables con otras historias sobre pueblos indígenas y mundos explotados. Cameron respondió de la única forma que sabía, con hechos.
con bocetos antiguos, con ideas que había guardado durante décadas. No necesitaba demostrar originalidad absoluta, solo necesitaba demostrar honestidad creativa. Mientras tanto, el mayor desafío volvía a ser técnico. Si la primera Avatar había conquistado la selva, la siguiente debía conquistar el océano. Y filmar bajo el agua con captura de movimiento no existía. Simplemente no se hacía. Cuando los técnicos le dijeron que era imposible, Cameron respondió algo muy suyo. Entonces tendremos que inventarlo. Construyó tanques especiales, desarrolló nuevos sistemas y pidió a sus actores algo más que actuación. Les pidió control del cuerpo, de la respiración, del miedo. Kate Winslet llegó a aguantar varios minutos bajo el agua en una sola toma, no como espectáculo, como parte del compromiso con ese mundo. Aquí aparece otra lección, más silenciosa. El verdadero avance no viene de repetir fórmulas exitosas. Viene de volver a ser principiante, incluso cuando ya lo has logrado todo. Avatar. The Way of Water tardó años en llegar. Muchos dudaron, otros perdieron interés, pero cuando finalmente se estrenó, ocurrió algo familiar. El público volvió. Pandora seguía viva. No era solo nostalgia, era continuidad emocional. Hoy, mientras Cameron sigue trabajando en las siguientes entregas, una pregunta flota en el aire. ¿Es Avatar su mayor creación? ¿O su mayor prisión? Tal vez ambas cosas. Porque hay artistas que crean obras, y hay otros que crean mundos, y cuando eso sucede, la obra deja de pertenecerles por completo. En el último tramo de esta historia, queda algo por entender. No sobre tecnología ni sobre taquilla, sino sobre lo que ocurre cuando un sueño te acompaña toda la vida, y decides no soltarlo nunca.